Amados hermanos, en nombre del Señor Jesús, vamos a dar inicio a nuestro estudio de esta noche, continuando con nuestro recorrido por la epístola de Pablo a los Romanos. Como siempre, alabaremos el nombre del Señor con el himno 170. Oh Cristo, te adoro. Así que los que quieran acompañarnos cantando, bienvenidos. Amén. Vamos a inclinar nuestras cabezas para comunicarnos con Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra los unos con los otros para ser edificados en el conocimiento y la luz de tu verdad. Bendice a cada uno de los que se unen a través de este medio para estudiar, escudriñar tu palabra a fondo, de modo que cada uno sea edificado en el conocimiento y en el camino de la verdad. Bendice, Señor, a todo tu pueblo en la faz de la tierra. Guarda a cada uno, Señor, bajo tu protección y cuidado en este tiempo de riesgos por enfermedades. Y bendícenos, te pido una vez más, al estudiar tu palabra en esta hora, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos, amados hermanos, a nuestro estudio del libro de Romanos. Contento de estar nuevamente con vosotros. Vamos a abrir la Biblia hoy en el libro de Romanos capítulo 7. Terminamos ya el capítulo 6, así que entramos a un nuevo capítulo. El versículo 1 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Pablo se dirige a sus lectores en términos que denotan que él conocía la condición espiritual, el conocimiento, el nivel de madurez espiritual que tenían sus lectores. Hablo con los que conocen la ley. Me dirijo a los que saben de la ley. En otras palabras, no eran ignorantes de la palabra de Dios, no eran ignorantes de la ley, eran personas que conocían. Indudablemente en Roma, como en todos los lugares, existía una colonia de judíos y entre ellos había comenzado
la iglesia cristiana. Luego se fueron añadiendo los gentiles, pero inicialmente prácticamente todas las iglesias se inició con creyentes judíos. Luego, rápidamente el evangelio llegó a los gentiles y al inicio había una mezcla de gentiles y de judíos, todos unánimes bajo una misma fe, bajo una misma esperanza. Fue más tarde cuando hubo la separación y los gentiles quedaron por su lado, los judíos por su lado. Pero en estos momentos tenemos una iglesia mixta, judíos y gentiles, todos bajo una misma fe, una misma esperanza. Bien, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Es un principio claro, lógico, porque la ley no tiene ningún peso, ninguna potestad sobre un muerto, porque la ley juzga las acciones que obviamente solo pueden ser realizadas por seres vivos. Los muertos no hacen nada. Por lo tanto, la ley no tiene ninguna potestad sobre un cadáver. Bien, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo va a utilizar otra ilustración para aclarar su punto de vista. De nuevo recurre a las metáforas para tratar de hacer entender a sus lectores el significado de la verdadera religión de Cristo, el significado de la observancia de la ley, de la fe y de todos esos principios. Así que esta es una nueva ilustración. Pero ¿por qué Pablo utiliza esto si en el capítulo 6 ya ha hablado al respecto sobre la libertad en Cristo, la muerte del viejo hombre? Él va a ahondar más sobre el tema para hacerlo más profundo, más amplio, más claro. Él quiere ahora hacer ver, una vez que el hombre ha muerto, el viejo hombre, naturalmente, el cuerpo de pecado ha sido destruido. Una vez que hemos avanzado hasta este punto, ¿cómo se vive la experiencia? ¿Cómo se relaciona el hombre con Dios, con la ley y consigo mismo? Y la ilustración presentada es acerca de una mujer casada. La mujer representa al creyente. Ahora, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Para la mentalidad judía, la mujer era no un objeto como otras culturas lo tenían o la tenían, pero sí era una persona sujeta a la autoridad, a la potestad, al gobierno del esposo. El hombre podía tener más de una esposa en el pasado. En el Antiguo Testamento conocemos todas esas historias. Pero la mujer no podía tener más de un esposo. Y aun cuando se separaba de su marido, si no tenía una carta de divorcio, era mal vista. La carta de divorcio era el medio como ella presentaba: yo no soy adúltera. Mi marido se divorció de mí por otras razones, pero no soy adúltera. Porque si la mujer cometía adulterio, la ley establecía que tanto ella como el hombre que cometía adulterio con ella debían ser apedreados. Era una sentencia dura, inflexible. Bien, el caso es que el apóstol habla de una mujer casada, pero que permanece mientras el marido vive sujeta a esa ley, la ley del esposo, la ley del hombre que tiene potestad sobre su mujer y sobre su familia. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Mientras el marido vive, la mujer está obligada a vivir solo para ese hombre. Pero una vez que el hombre muere, entonces la mujer es libre de aquella ley. El apóstol está tomando este ejemplo para ilustrar la vida humana. La mujer representa al ser humano, no solo al sexo femenino, al ser humano en general. Ahora, ¿quién es el esposo? Ese es el punto. ¿Con quién estamos casados como seres humanos? El apóstol sigue la secuencia de sus ideas, su línea de pensamiento que trae desde los capítulos anteriores. Y él utiliza esta ilustración para reforzar lo que dijo en el capítulo 6, pero utilizando esta metáfora del casamiento. El hombre posee sin Cristo un cuerpo de pecado. Y mientras ese cuerpo de pecado vive, él también lo llama el viejo hombre, mientras ese viejo hombre vive, mientras ese cuerpo de pecado tiene existencia, el hombre está sujeto, la persona, no el creyente, esa alma está sujeta, está controlada, manipulada por ese cuerpo de pecado, por ese hombre viejo, el hombre de pecado, y mientras él vive, está bajo su potestad, bajo su control. Ese es el esposo. Estamos casados, o estábamos, mejor dicho, casados con nuestro cuerpo de pecados. Dios no nos creó así. Nosotros, lamentablemente, nuestro padre Adán y luego nosotros elegimos ese camino. Decidimos tomar ese camino y ello nos llevó a esa situación donde el cuerpo de pecado, el hombre viejo, el hombre de pecado, tiene el gobierno, nos controla, nos manipula a su voluntad. Y si pretendemos unirnos a Cristo sin que ese cuerpo de pecado muera, somos adúlteros. Y como explicamos anteriormente, Cristo no acepta una relación donde haya otra potestad. No es posible. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. O estamos totalmente con Cristo o estamos en el camino opuesto a Él. Es decir, en el terreno contrario a Cristo. Bien, en la ilustración que coloca el apóstol, si el marido muere, es libre. Está el apóstol, repito, reforzando las ideas planteadas en el capítulo anterior. El cuerpo de pecado, el hombre de pecado, el hombre viejo, si muere, entonces somos libres. ¿Y somos libres para qué? Para casarnos con otro esposo, obviamente Cristo Jesús. Esa es la verdad que presenta. Estábamos casados con el cuerpo de pecado, con el viejo hombre, y ese viejo hombre ejercía su potestad, su poder, su tiranía, porque es un amo tirano sobre nosotros. Pero no podíamos liberarnos de él hasta que por la gracia de Cristo, por el poder de Cristo, por el perdón de Cristo, por la justificación de Cristo, ese hombre viejo murió. Ese cuerpo de pecado, ese viejo esposo falleció. El esposo ahora es difunto, está muerto, ya no vive. Y al no vivir, su potestad no existe. Su dominio ha perdido todo control sobre nosotros.
Su control ya no existe más sobre nuestra vida. Una vez más, volvemos al punto. El que está en Cristo es verdaderamente libre. El hombre de pecado que controlaba nuestras vidas es difunto, ya no vive más. Y si no vive más, no tiene ni influencia, ni control, ni autoridad, ni ninguna potestad sobre mí. Soy libre en Cristo Jesús. Ahora, en esa libertad con que Cristo me ha librado de todo esto, de todo ese mal, de esa tiranía, de esa esclavitud, como también se plantea, porque se presenta la ilustración de el amo y el esclavo. La ilustración del cuerpo de pecados controlando la vida. Y ahora esta ilustración del hombre viejo como esposo, casado, que ejerce tiránicamente su control sobre el alma. Bien, una vez que él ha muerto, que ese esposo es difunto, ahora somos libres de casarnos con Cristo. Ahora sí, podemos unirnos legítimamente con Cristo, ya no en una forma adúltera o adulterina, sino en la legitimidad de una unión donde no existe otro, solo Cristo y mi alma. Ese es el nuevo matrimonio. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Algunas personas dicen, bueno, aquí dice claramente que habéis muerto a la ley. Y luego el versículo 6 se toma para afirmar, pero ahora estamos libres de la ley. Y algunos aplauden y dicen, bueno, ya no tenemos que guardar los 10 mandamientos, ya no tenemos que guardar ley porque esa ley murió, ya no existe, soy libre de la ley, vivo en la gracia. Y se asume, se toma que al no existir ley, obviamente es gracia o libertad para pecar. El apóstol va a decir no categóricamente a esa visión. Lamentablemente, muchos que profesan creer en Cristo llevan una vida adulterina, todavía con el hombre viejo, vivo, y pretenden estar unidos a Cristo. El Señor no acepta eso. No lo puede aceptar porque o estamos totalmente, legítimamente con Cristo o estamos con el viejo hombre. No podemos estar con los dos. Bien, así también vosotros, hermanos míos. Ahora viene la aplicación de la metáfora, la aplicación del paralelo que el apóstol quiere hacer en nuestra experiencia y esa ilustración. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo morimos a la ley? Es muy simple. El cuerpo de pecado, del que ya hemos hablado, las pasiones, es decir, los apetitos de nuestro cuerpo pervertidos por el desarrollo de hábitos igualmente corruptos, los sentimientos, pasiones, emociones totalmente depravadas, corruptas, odios, celos, envidias, todo esto. La espiritualidad corrupta, pervertida, con hechicerías y creencias en ídolos y en imágenes y en cosas semejantes. Ese cuerpo de pecado es el que muere. Y junto con él muere su ley de dominio. En el capítulo 8, el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado, atención, de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cristo me ha hecho libre de ese cuerpo de pecado con su ley que me controlaba, que me dominaba, que me manipulaba tiránicamente y que yo no podía por mí mismo librarme de él. Eso es lo que dice el apóstol. Entonces,
Lo que ocurre es que ese cuerpo de pecado era mi persona, era mi vida, era yo. Y el viejo hombre soy yo mismo en mi antigua manera de vivir. No es que haya una dualidad en nosotros. Que bueno, tenía el cuerpo de pecado vivo dentro de mí y yo estaba esclavizado. Esa es una ilustración. Se plantea esto porque vamos a colocarlo de una forma llana. Nosotros, tú, yo, sin Cristo, vivimos en un mundo de corrupción. Y en ese mundo de corrupción, desde que somos pequeños, desarrollamos hábitos, creamos hábitos que cuando se establecen, se convierten en un patrón de conducta de vida. Aprendemos a mentir, aprendemos a ser hipócritas, aprendemos a odiar, aprendemos a hacer el mal, aprendemos a sobrevivir combatiendo unos con otros con las armas de Satanás. Ese es el problema, esa es la realidad. Eso somos nosotros. Ahora, lo que el apóstol plantea es una serie de ilustraciones para hacernos ver cómo esa forma de vida, ese estilo de existencia, cambia dentro de nosotros, desaparece para dar lugar a una nueva forma de vida, a un nuevo estilo de vida, un patrón de conducta distinto donde desarrollamos nuevos hábitos y por supuesto un nuevo carácter y con ello una nueva forma de vivir. Así es. Pero el apóstol lo ilustra con el siervo, el esclavo y el amo, con la esposa y el viejo esposo. Esa es la situación. Así que no nos confundamos. Cuando el apóstol dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo fue llevado a la cruz para ser sacrificado, para darme libertad de ese viejo esposo. El cuerpo de Cristo sacrificado, colgado en la cruz, es la garantía de mi liberación, de la ley de ese esposo, de la ley del pecado, de la ley del viejo hombre. El apóstol no habla aquí sino de esa situación. Pero también tenemos que aplicarlo en otro sentido. Recordemos que el apóstol habla a ambos, gentiles y judíos. El gentil, que viene del paganismo, con sus prácticas corruptas, y el judío, que ha colocado a la ley como su salvador. Ambos están en el plano de perdición, porque la ley no salva, no perdona, ya lo hemos explicado de sobra. Así que ambos necesitan de morir de esa muerte para ser librados de la ley del viejo esposo, porque también el que pretende ser justificado por la ley tiene al viejo esposo. Hay una diferencia, pero es el hombre de pecado. La diferencia es que este viejo hombre en el que ha puesto la ley como su salvador, este viejo hombre es orgulloso de su religión. Se considera más santo que los demás, pero aborrece a los que no son como él, odia a los que no son como él y considera a los que no siguen su mismo patrón sus enemigos. Y aún con aquellos que siguen la misma línea de conducta, los considera rivales. Así que en estas religiones se maneja una rivalidad constante, una competencia por quién es el más santo. Y se mide el uno con el otro. Yo no hago esto, yo no hago aquello, tú sí lo haces, yo soy más santo que tú. Así que el viejo hombre, el esposo, es un legalista consumado, y ese legalista consumado sirve a los intereses del diablo. En consecuencia, en una condición distinta, está igualmente condenado que el gentil, que no conoce la ley. Entonces, viéndolo desde este otro ángulo, igualmente, el esposo es el legalista fanático, ciego, es el legalista que juzga y condena a los demás que no son como él y que rivaliza
con los que son como Él en una competencia de quién es más santo. Esa es la situación. En ambos casos se aplica. Así que el cuerpo de Cristo, clavado en la cruz, da muerte a ese viejo hombre cuando abrazamos por la fe ese sacrificio hecho en nuestro favor. Cuando miramos a la cruz, como aquellos que habían sido mordidos por la serpiente y estaban agonizando, cuando levantaban sus ojos a la serpiente de bronce, eran sanados, eran curados literalmente por la fe. No era la serpiente la que curaba, era Dios el que lo sanaba. Y asimismo, Cristo Jesús. De hecho, cuando Cristo habló con Nicodemo, citó esa referencia y dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado sobre la tierra. Y en efecto, ahora cuando miramos a Cristo, somos liberados, somos curados, somos hechos libres de la ley del viejo esposo porque éste muere. Ya sea un legalista fanático ciego o ya sea un corrupto y vil mundano. Como quiera, muere el viejo esposo y ahora soy libre. Soy libre por Cristo Jesús, por su sacrificio salvador en la cruz. Para que sea ahora de otro, ya no de aquel primero, ya no de aquel legalista fanático en permanente competencia, rivalidad y condenación a los otros, ya no en ese espíritu, ya no en la mundanalidad, la corrupción del pecado, la maldad y el vicio de este mundo. No, ahora libre, me uno a Jesús para siempre, en una relación permanente, pura, santa, perfecta, donde ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora el nuevo esposo se llama Jesús de Nazaret, pero su ley es el amor. Él no me impone ciegamente sus dictados. Él no me amata, no me amarra, no me esclaviza tiránicamente, sino que por amor me conduce paso a paso cada día de mi vida hasta la perfección que me capacita para vivir en la presencia de los ángeles en el cielo. Para que llevemos fruto para Dios, exactamente. ¿Cuáles son esos frutos para Dios? Los frutos de justicia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos abundan ricamente, maravillosamente en todo aquel que ahora está unido por la fe a Cristo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Exactamente lo que venimos diciendo. Mientras estábamos en la carne, o éramos fanáticos, locos, condenando a los demás, compitiendo con los demás, creyéndome más santo que todo el mundo y sintiéndome orgulloso de lo que tengo y de lo que soy, más santo que todo el mundo, por un lado, o un vil, perverso, esclavo de pasiones y de pecados de todo tipo. Ambos son esclavos, de hecho. Ambos grupos pertenecen al mismo plano de desviados, corruptos, pervertidos, de una forma u otra. Bien, mientras estábamos en la carne, en esa condición, en ese estado, las pasiones pecaminosas, es lo que venimos hablando. El cuerpo de pecado, cuerpo de pasiones, cuerpo de sentimientos viles, cuerpo de creencias pervertidas, corruptas, diabólicas, brujerías, hechicerías, o creer en un Dios que te mata, que te destruye, que te manda al infierno si cometes el mínimo error. Creencias totalmente fuera del orden de la palabra de Dios. Bien, esas pasiones batallaban en nuestro ser.
estaban allí hirviendo constantemente, manifestándose en diferentes formas. Ahora dice que eran por la ley. Esas pasiones que eran así de pervertidas, de malas, de condenables, por la ley. Es claro, la ley es la que descubre, identifica, señala y condena la acción contraria a la voluntad de Dios y la califica como pecado, como pervertida, como desviada del plan de Dios. Es a través de la ley como se obtiene ese conocimiento. Por eso Pablo no está hablando de que ahora la ley no existe, porque si la ley fuese anulada, fuese eliminada, si la ley deja de existir, entonces, si la ley no existe, ¿cómo se calificará la moralidad de una acción? Porque seguimos viviendo y seguimos obrando en este mundo. ¿Cómo califica la ley las acciones que realizo mientras vivo? Si no existe ley. De manera que el apóstol, repito, insisto, en ninguna manera pretende o tiene la menor idea de señalar que la ley deja de existir. Es al contrario. Lo que está señalando el apóstol aquí es que la ley identifica y califica las pasiones, los sentimientos, los pensamientos, la espiritualidad de cada individuo y juzga, sentencia esa acción, esa pasión, ese sentimiento, esas ideas espirituales. Espirituales en el sentido negativo, por supuesto. Bien. Y por supuesto, ya lo hemos estudiado, la paga del pecado es muerte. El resultado de vivir en oposición a la ley de Dios es muerte. Ese es el resultado, es el fruto. El versículo 23 del capítulo anterior nos dice, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesús, en Cristo Jesús Señor nuestro. Lo que plantea el apóstol es que mientras que el pecado lleva fruto para muerte, la vida en Cristo lleva fruto para vida. Es dos caminos contrapuestos. Bien, ahora en Cristo Jesús, unidos al nuevo esposo, ahora casados con Cristo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El fruto de mi vida es justicia. Y como lo he explicado anteriormente y repito una vez más, es una vida de justicia que surge espontáneamente del corazón. Porque el corazón, al ser el asiento de la presencia de Cristo mediante su Espíritu, genera desde allí, motivado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, obras que están en armonía con Dios y su ley. Obras de justicia, obras de amor. Pero eso es espontáneo, es natural, no se me obliga, no se me impone, no se me forza a hacerlo. Surge de mí porque es parte de mí, surge de tu mente. Tus pensamientos son santificados porque Cristo está en tu corazón. El Espíritu Santo inspira tus pensamientos. Surge de tu corazón porque el Espíritu Santo motiva tus sentimientos. Y aquellas pasiones que antes gobernaban ya no existen. Ahora los apetitos, los sentimientos y la espiritualidad corresponden en su totalidad a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ese es el efecto de esta obra. Ese es el efecto de ahora casarnos con Cristo, unirnos con Cristo, estar bajo la ley de Cristo, ya no bajo la ley del viejo hombre, sino ahora bajo la ley de Cristo, la ley del amor, la ley del cielo. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos.
o en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí el apóstol ahora se dirige hacia el otro grupo, el que se rige por la letra de la ley, el fanático cerrado, ciego, legalista, que toma la ley como su salvador, como su fuente de justificación, y que se vuelve duro, inclemente, inflexible, y odia y aborrece a su prójimo, y compite con aquel que, como él, pone la ley como su salvador. El apóstol se dirige a ello. Ahora estamos libres de ese espíritu. Voy a utilizar la palabra espíritu para referirme a la disposición. Somos libres de ese espíritu de fanatismo, de ese espíritu de legalismo, de ese espíritu de condenación a los demás para considerarme yo mejor, más grande, más santo que los otros. Soy libre de eso. Ya no voy a ver a mi prójimo para medirlo, para compararme con él, para juzgarlo. Yo no soy juez. Tú no eres juez. ¿Por qué yo tengo que juzgar a alguien que se comporta de una manera que a mi juicio no es correcta? Ese no es mi trabajo. Dios es el juez. Yo no soy juez. Bien. Ahora estamos libres de la ley del marido, del viejo marido, porque el marido es difunto. El esposo murió, es difunto. Somos libres de una ley opresiva, libres de la ley como elemento salvador, libres de la ley como elemento justificador. Ya no tengo a la ley como mi salvador. Ahora es Cristo Jesús mi salvador. Amén, hermanos. Cristo Jesús es el que me justifica. Ya no es la ley. Ahora es Cristo. Y si Cristo es el que me justifica, soy libre de la ley como mi fuente de justicia. Soy libre de la ley como mi fuente de salvación. Así soy libre. Y ahora es Cristo Jesús mi justificación. Cristo Jesús es mi salvación. ¿Por qué soy libre? Porque he muerto a aquella forma pasada de vivir. He muerto con el viejo esposo. Ya no vivo yo. Yo estoy muerto, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo bajo el régimen de la letra de la ley, que vivo para justificarme por las minucias de cada detalle de la ley. Y entonces yo vivo en esa condición, en mi viejo hombre, ex casado con el viejo esposo, y estoy midiendo aquí la letra de la ley, dice así, pero este no hace de esa manera. El ejemplo del publicano al lado del fariseo. El fariseo, Señor, gracias porque no soy como este. Él está juzgando al publicano. Él está condenando al publicano. Está midiendo su religión, su santidad, su justicia con aquel hombre. Se compara con el otro. Y se siente santo, se siente bueno, se siente listo para estar en el cielo. Señor, gracias porque no soy como él. Eso es vivir bajo el viejo régimen de la letra, buscando cada detalle para tratar de cumplir, que al final de cuentas nunca se cumple, porque la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pero este fanático fariseo, él piensa que lo hace bien y procura hacerlo más duro todavía. De hecho, se crean mandamientos adicionales a lo que la ley establece para hacerla más estricta, para ser más santo, más difícil, para ser más grande. Y como los otros no viven en cuanto a eso, yo soy más santo y tú estás condenado, yo soy mejor que tú. Esa es la parte que el apóstol señala como condenable, detestable, y que tiene que morir para poder ser de Cristo. Como fanáticos, como fariseos, no podemos ser de Cristo, hermanos.
Cristo no permite esa dualidad. El ser parte de Cristo significa que el amor de Cristo vive en mí como un principio real, que se va a manifestar en bondad, misericordia, paciencia, ternura, comprensión para con mi prójimo y para todos aquellos que me rodean. Tú puedes ser el más santo del mundo, pero nunca vas a condenar ni a juzgar a tu prójimo, porque tú amas a tu prójimo, aun cuando no haga las cosas como a ti te parecen o como debieran ser. Tú lo amas porque es criatura de Dios. Tú lo amas porque el amor de Cristo, que amó al más vil pecador, que ama al pecador, está en ti. Y tú ya no ves a aquel como rival, lo ves como tu prójimo a quien debes amar y lo amas de verdad. Esa es la libertad, ese es el gozo de estar en Cristo, esa es la vida con el nuevo esposo. Que el Señor nos bendiga para disfrutar de veras esa vida. Amén. Para concluir, vamos a elevar nuestros corazones a Dios en oración, así que inclinamos nuestras cabezas para orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque tú has hecho tan claro para nosotros lo que significa ahora vivir en Cristo, el nuevo esposo. Señor, líbranos del viejo esposo, de ese cuerpo de pecado, de ese hombre de pecado. Quítalo de nuestras vidas para siempre, ya sea como el corrupto, vil pecador mundano o como el fariseo fanático y ciego. Líbranos de este viejo esposo tiránico y haznos de verdad libres en ti para vivir solo en Cristo y para Cristo. Bendice a cada uno de los que han escuchado tu palabra esta noche y que tu palabra de vida halle cabida profunda, completa y total en nuestras almas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Quiera el Señor bendecirnos ricamente con su gracia, con su Espíritu para siempre y mañana. Con la gracia del Señor continuamos a la misma hora. El Señor os bendiga ricamente. Amén.